Bienvenidos en esta segunda parte de este episodio sobre navegando como padres las diferentes etapas de nuestros hijos. Entonces, estamos en un tema muy interesante con Elena Soria. Si no has visto el episodio anterior, míralo por favor, ponle pausa, no veas este y ve el otro, porque está muy interesante lo que estamos hablando sobre cómo navegar esas etapas de nuestros hijos, porque cada etapa es diferente, cada etapa tiene desafíos diferentes, en cada etapa que fuimos padres entonces nosotros también fuimos diferentes como padres, así que ha estado muy interesante lo que hemos estado hablando. Y yo quisiera ir continuando con la pregunta que nos quedamos, estamos hablando un poquito sobre los límites, sobre todo lo que hablamos, se oye muy bonito y todo, pero la realidad es de que hay muchos papás o hay muchas realidades que son, yo ni siquiera Ujú. sabía lo que han dicho pues nunca supe lo que han dicho en el episodio anterior, a lo mejor ni siquiera nos quedamos de un poquito, no puedo yo Ajá, reproducir sí, algo sí, que no sí. soy como padre, y nos explicaste, nos terminaste explicando en el episodio anterior, Elena, cómo empezar a establecer esa nueva cultura con nuestros hijos cuando ya son más grandes, ¿no? Que están entrando a la Ujú, preadolescencia, hablaste un poquito de la vulnerabilidad, por así decirlo, de ser vulnerables con tus hijos, ¿sabes qué? Estoy corrigiendo esto y por esto y por esto, porque ya aprendí ujú. estas cosas nuevas, en lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando, y eso es muy común, no sé si te ha tocado muy Sí, común, de que súper padres común. están en diferentes canales? Ujú, Están ahí, el papá se enfoca en el trabajo, en los deportes, está ahí, y la mamá, a veces las mujeres tienen hasta más conciencia que los hombres en muchas cosas, definitivamente, me queda clarísimo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando están en dos canales diferentes? Porque eso ujú. lo complica en establecer una cultura. Bastante. Y la otra es, ¿qué pasa si estoy divorciado? Ujú. Mira, ¿Cómo lo yo creo hacemos? que en ambos casos no dejamos de ser papás, ¿no? Por ejemplo, ¿Ok? si estamos divorciados, aún así seguimos siendo padres de nuestros hijos. Estamos lo que llaman ahorita copaternando, ¿no? O sea, de alguna Ujú. manera. No hay otra manera de hacer eso. Yo sé que va a sonar como que bien complicado, sino poniéndonos de acuerdo. O sea, tenemos que llegar a acuerdos. Entonces, aquí los padres, por ejemplo, el que tiene toda esta información, no quiere decir que el que tenga todo bien, pero el que tenga más información y quiera hacer cambios y diga, es que están viviendo estos resultados en mis hijos y tú no lo ves y tú no lo haces, ¿no? Como decías, o sea, uno de los dos está más conectado que el otro Más y el otro como consciente, que ¿no? se, Más, ajá, más, más consciente, sí. completamente Ujú. consciente, ya está decidido, se informó. A lo mejor lo que muchas veces sucede es que uno de los dos va a terapia, por ejemplo, en un divorcio, uno de los dos se atiende y entonces despierta a muchos errores, a cosas que pueden cambiarse. Y entonces la terapeuta o el terapeuta deja ciertas tareas para hacer con los hijos y pues el papá o la mamá, el que no está yendo a terapia, no las hace, ¿no? Entonces es bien frustrante porque sientes que no puedes avanzar. Si todavía están casados, o sea, si los papás están juntos, es necesario, o sea, a ver cómo le hacen los papás, pero ponerse de acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Yo aquí les digo, elijan sus batallas. O sea, qué cosas de plano, o sea, sabes que tu esposo o tu esposa va a estar en el proceso de cambiar, pero va a tardar mucho en cambiar. Y entonces no te vayas por ese lado, pero por las cosas que son más importantes y provócalas. El problema es el egoísmo. El problema, igual como todos los temas o difíciles del matrimonio, pues es el egoísmo, es decir, es que yo hago más, es que yo quiero que pase tiempo con mis hijos o entonces voy a preparar una cita por él o por ella. Pero está ese sentimiento de decir, no, 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 es que, ¿por qué yo? Que lo haga él, o sea, yo sí, o que lo haga ella, ¿no? Entonces, es dejar el egoísmo y decir, es por mis hijos. Entonces, por mis hijos vamos a tener una mejor relación, por nuestros hijos. Entonces, tú tienes que hacerlo desde la motivación, tiene que ser el amor, no la competencia. O sea, yo estoy desde el amor por mis hijos, sí, es un amor, es que necesitamos hacer estos cambios. No, pues que me se me hacen difíciles, que entonces conforme los hijos van creciendo, tú empiezas a decir, esto no está bien, yo sé que papá, mamá lo hacen. Voy a decir un tema común, la manera en que hablan. O sea, a lo mejor con palabras antisonantes, o de repente uno de los dos se hace más consciente de, uy, qué importantes son las palabras de afirmación o la crítica constante. Entonces, ¿cómo tú qué haces? Contrarrestas eso. No criticas a papá o a mamá, o sea, el que lo hace, sino que hablas con tus hijos y dices, yo sé que esta no es la manera en que papá o mamá te, o en este caso no, tiene que hablarte, pero ¿por qué no trabajamos todos para que papá se pueda sentir más cómodo o mamá empiece a hablarnos de manera diferente? Y cuando tú sientes yo voy a acompañarte para perdonar a mamá, a papá, hasta que ellos aprendan a no hacerlo. Estamos todos en un proceso.
porque Ujú. estamos hablando que tus hijos ya están 8, 9, 10 años, adolescentes, ¿no? Claro que el panorama ideal es decir que tus hijos dicen, claro, mamá, o sea, vamos a entender a papá. No, o sea, la mayoría de la mayor parte de los adolescentes van a decir como, yo qué culpa tengo, pues yo también quiero hablar así. Pero lo importante es la constancia, o sea, que el papá o la mamá que está queriendo cambiar se mantenga firme, ¿no? Se mantenga, que no sea movido ante la emoción, insisto, el egocentrismo, la competencia, de decir, bueno, pues sabes que ten la relación que quieras, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros, los papás, tomemos el reto o ese desafío tan grande cuando el otro no quiere hacer los cambios? Porque el fruto lo vamos a ver reflejado en nuestros hijos. No sé, tú y yo, que conocemos la palabra de Dios, sabemos, por ejemplo, esto es súper retador para padres divorciados o mamás o papás solteros. Este mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, no, la mayoría lo conocemos. La mayoría de los papás sabemos, sí hemos escuchado y decimos, Ujú. es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. Sí, Entonces, la Biblia nos dice para qué, dice para que le vaya bien, o sea, y para que tengas largura de días. así es. Literalmente, yo sé que va a ser muy fuerte cuando yo no enseño a mis hijos a honrar a papá o a mamá, porque no están de acuerdo con mi manera de ver las cosas, o están mal, literal, están mal, que si yo no los enseño a honrarlos, quiere decir que yo les estoy acortando sus días y estoy maldiciendo su vida, Totalmente. porque el mandamiento dice que tenemos que honrarlos. Entonces, eso no quiere decir que le voy a decir a mis hijos, no, tu papá está bien o tu mamá está bien cuando están haciendo algo incorrecto. No, no es correcto lo que está haciendo, amor, pero mira, nosotros sí vamos a hacer la manera correcta. Entonces llega un momento en que tus hijos se vuelven tus aliados. O sea, pero el que tú te mantengas firmes, entonces juntos a esos aliados, y si papá y mamá siguen viviendo juntos, ese papá o esa mamá, de verdad, o sea, créelo, lo he visto muchas veces, una restauración familiar, llega un momento en que es tan impactado por la paciencia, por la fidelidad, por el amor, por todos esos frutos o esos resultados en esa papá o en esa mamá y en sus hijos, que se quiebra, porque algo que no, con lo que no tenemos una manera de responder es en el amor, o sea, cuando no podemos ser, nadie se queja de ser muy amado o de que las personas sean muy pacientes o que sean mansos, o sea, no hay ley con eso. O sea, nadie, nunca vas a encontrar a tus hijos, no, no, es que no sé por qué eres tan fiel, o sea, no, no Sí. hay queja, ¿no? Entonces, el persistir te va a costar más trabajo, insisto, o sea, no es fácil, pero sí es posible. Sí, fíjate, es como dicen por ahí, ¿no? Un cañonazo de amor nadie se resiste, ¿no? Por más Exactamente. complicado que sea. Y algo que pasa a veces con los papás, por ejemplo, papás que están divorciados, están separados, desgraciadamente pasa de que por querer tener la razón, se Exacto. llevan a los hijos de corbata, ¿no? Bueno, como decimos en México. O sea, pasa Sí, de que a veces, no, em, por querer ganarse la confianza o poderse ganar como la aprobación del hijo, tiras, no exacto, hay límites y le das de más, incluso, y el niño cuando empieza en la adolescencia empieza a chantajear, ¿no? A manipular. Ay, mi papá me da esto y mi exactamente. mamá, y se hace todo un desastre, todo, ¿por Sí, qué? Porque querer ganar la guerra de la custodia, por así decirlo, así es, sí, por a lo mejor, seguir peleando con tu expareja. Entonces, es un llamado a los papás ahorita que me están viendo, que sí, no, por favor, ya, tus hijos son más importantes que tú tengas la razón. Es más así importante es. tus hijos que tú ganar la batalla con tu expareja. Y una cosa que también quería mencionar, aquí nos escuchan todo tipo de personas, personas de fe, Ujú, personas no de fe. Yo te voy a hacer una recomendación a los que nos están escuchando. Ahorita mencionó, de todo lo que ha mencionado Elena, es desde un punto de vista de valores saludables, ¿no? Íntegros. ujú. A lo mejor uno dice, pero ¿dónde me enseñan eso? ¿Dónde me lo enseñan? ¿De dónde aprendo eso? Porque pues es que estoy rodeado de pura gente tóxica, simplemente ha sido mi entorno por 30 años. Entonces, Ujú, recomendación, si quieres, lee la Biblia, busca conocerlo. La Biblia es un manual de vida que nos va a empezar a dar a dar una guía en cómo en qué nos tenemos que convertir, manual de comportamiento. No le das tanto caso a la vecina o al compadre, mira, de veras, agárralo como guía. Lo digo porque hay de sí, todo, hay de todo sí, aquí, claro, claro. y es un referente, pues un referente de valores para los que nos están escuchando, porque a lo mejor desgraciadamente dices, David, es que estoy reproduciendo lo que mi abuela me enseñó, lo que mi mamá me enseñó, y Completamente, sí. pues así es, hay patrones de comportamiento establecidos en tu cabeza que tú lo ves así, Ujú, pero a veces no sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces, así por es. eso la Biblia dice que
la palabra de Dios va a ser la lámpara que alumbra nuestro caminar, así que en Salmos, Así así que es. chécalo nomás, ahí lo pongo como lo pongo nomás en la mesa. Pero hay otro tema, Sí. todavía se pone más complejo esto, Elena, mira, hablaste el episodio pasado de que la madurez del papá, ya no es el mismo Sí. papá independiente para la vida, la edad de los niños, pero viene otro factor, el tema de la personalidad. La personalidad, eso es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué hacer si mis hijos tienen personalidades y necesidades muy diferentes en cada etapa? O sea, la Ujú. personalidad, ¿ahí qué onda? O sea, Ahí ese es un tema, o sea, complejo. Es complejo porque aparte no todos los papás nos involucramos tanto en informarnos acerca de las diferentes personalidades, ¿no? Entonces, ujú, algo que tú hagas puede que para un hijo sea algo agradable y para el otro sea algo súper retador, o fuiste grosero, o lo dijiste por él o por ella, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que conocer a nuestros hijos, o sea, eso solamente se da en el día a día. O sea, entonces tú tienes que conocer lo que a tus hijos se les hace difícil. Por ejemplo, a una de mis hijas, digamos que es más sensible a las palabras que yo hable. Este es caso real, ¿ok? No estoy diciendo como, hay un caso, no. Este es mi caso. No voy a ujú, decir cuál porque puede que escuche podcast, pero no. Una de mis hijas es más sensible y como que decodifica mis mensajes como mamá diferente. y siente que todo lo digo por ella. ¿No? Como, es que tú lo dijiste por mí y a veces yo lo digo por las tres y ella lo toma, se pone el saco, digamos, ¿no? O sea, Se la toma personal. Sí, sí, sí. se lo toma personal. Entonces, yo sé que con ella tengo que tener más paciencia. O sea, en un principio, de repente era como, yo, yo, yo soy, yo soy alguien que no tomo personal las cosas, o sea, como completamente lo contrario a ella. O sea, tú puedes hablar de algo a lo mejor demasiado directo conmigo, mandándome una indirecta y yo, lo más probable es que yo no lo tome personal. Yo piense que algo, o sea, a menos que me confrontes con algo como, es esto, así, así, no Ujú. soy una persona sentida, vamos a decir. O sea, y me es Yo también, difícil. sí, Tú tampoco, así. sí. Me es difícil tratar esos temas, o sea, o tratar de relacionarme con personas. Entonces, por eso digo, por eso tuve una hija que es sentida, ¿no? Entonces, con ella era una broma, ¿eh? Pero con ella, ¿qué tengo que hacer yo más? O sea, después de un comentario así, porque pues está en la adolescencia, de un comentario que me diga como que es que tú siempre me dices eso a mí, es que a ellas no las regañas igual, es que estás sintiendo como que, entonces yo tengo que acompañarla en privado, no frente a sus hermanos, eso es importante, porque no se trata de exponer, de, ay, tú siempre estás mal, porque te estás comportando igual que un adolescente. Entonces, en privado, o sea, yo me acerco con ella y le digo, ¿sabes qué, amor? No, ni siquiera lo dije por ti, entonces me toca darle contexto, me toca, y bien importante decirle, amor, cuando yo te quiera corregir, yo te corrijo. Y entonces le doy 2 o 3 ejemplos. Mira, la vez pasada hablé contigo de esto, no te lo mandé a decir, no lo dije para que otras personas escucharan, no quise exponerte, no, me senté contigo en este mismo lugar, a solas, y lo tratamos contigo, tu papá y yo. Entonces, requiere de algo que en mi caso, por darte nada más ese ejemplo, se me complica o me puede molestar más porque no suelo ser una persona así y no me relaciono tanto con personas, las amo, pero no me relaciono tanto con personas así. Y entonces ella me reta en esa área, ¿no? Puede ser otra área la de tus hijos, o sea, que de repente tienen otro tipo de personalidades, que digas tú, con unos es súper sencillo de llevar o llevadero, decimos, ¿no? Como no, 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 es que para él o para ella es súper fácil. A veces es el tema académico. O sea, tienes hijos que son muy buenos académicamente o se les facilita, digamos, el tema de la escuela o de calificaciones y otros que no les gusta la escuela, que, o sea, que se les hace muy difícil hacer la tarea y que dices tú, bueno, ¿por qué es tan complicado tener que recordarle que haga la tarea, que cumpla, que participe? Con tu hermano o con tu hermana nunca me hicieron ir a la escuela y contigo, ahí tengo que, bueno, o sea, nos toca encontrar qué sí le gusta, o sea, cuáles son sus habilidades, ¿no? Entonces, abrazar esas personalidades y nosotros acompañarlos, pero explícalo, o sea, siéntate y explica como no, es que, ¿y en qué? En privado, o sea, tú te sientes y en privado repites siempre las cosas buenas, como llamamos esa conversación del sándwich, ¿no? Empiezas por lo bueno, luego en medio tratas lo que querías tratar Tiras y ahí ya al el final, cuchillo ahí. Sí, sí, sí. vuelves a afirmar las cosas que sí está haciendo bien. Y yo creo que algo muy importante aquí sería, si durante un tiempo ves que esa conducta está cambiando, por ejemplo, con mi hija,
De repente yo la veo que pasan semanas y no se queja ya, va muy bien, como que se ríe más de las bromas, entiende que es una broma lo que estamos haciendo y entonces también me tomo el tiempo para sentarme con ella y decirle, oye, amor, o sea, he visto que estás, porque está madurando en eso, no le digo, estás madurando, no le digo eso, pero le digo, oye, me da mucho gusto que ya te rías de nuestras bromas, que te des cuenta, es que ya nos estás conociendo, ¿verdad? Es que ya estás, sí, mami, ya se ríe, ¿qué estoy dando? Estoy afirmando algo para que ella, y yo le platico mucho, amor, es que tú te vas a relacionar con demasiadas personas que no van a tener ese cuidado de darte una explicación de cada cosa. Yo quiero que veas cómo te lo explico yo para que agradezcas eso, lo abraces, pero para que tú también lo apliques con otras personas, porque por lo regular las personas que resienten mucho las cosas no son tan empáticas con otras, es algo curioso, pero no son tan empáticos con otros. Entonces es decir, oye, yo quiero que tú reproduzcas esto en otras personas, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí, interesante y obviamente que hay muchos, incluso, eso es otro tema, de temas de personalidad, que puedes tomar muchos test de personalidad ya en su momento para que conozcan El este, este, enneagrama, el enneagrama, el personality test, todas esas cosas que sí, yo ya me los he tomado todos esos. sí. Oye, Elena, me pareciera, ahorita que estoy escuchando, también es con los adultos es igual. ¿Sabes? Yo que me toca a mí tener equipo de trabajo y todo, mucha gente por ahí, yo De también acuerdo parecía contigo. como si un niño, ay, que no me saludó, llegó una señora, David, es que no me saludaba en 3 semanas y creo que estás enojada conmigo. ¿Cuál enojada con usted? Y yo, ¿de dónde saca esas cosas? No, pues yo pienso, no, pues no piense. No, o sea, pasa, ¿no? Es un tema también de personalidad, la gente se da muy Sí, así, es muy, un tema de este, personalidad. así que la clave aquí sería intentar conectar, conocer a tus hijos y ver Sí, dónde tenemos es que conocerlos. dónde es a nivel adulto, que casi es la misma, ¿no? O sea, a veces, porque pues son seres humanos, ¿no? De diferentes maneras y todo, pero yo digo, si esta persona a veces tienen que llegar y tengo que abrazarla, me da gusto que seamos amigos. ¿En serio? Ajá. Sí, claro, me da gusto. Y hay otras personas que desde a 30 metros, ahí estamos en contacto y todos felices Bajo por ver, mantenimiento, no sí. pasa nada, ¿no? O sea, o sea, es un tema de persona. Yo también soy bien relax, De una persona. no tengo tiempo para dramas en mi vida. Pero, una cosa, mira, Elena, vamos a un ejemplo. Tú tienes una escuela, eres directora de una escuela ahí en Tijuana Sí, ujú, y ves a muchos papás, ves a muchos muchos. niños, te toca ver, y luego lo interesante es que todos los hijos en las escuelas nos enteramos de las familias personales de los papás, ¿no? Nos enteramos Sí, de, sí, de sí, qué sí, pasa porque completamente. todo platican, todo cuentan. Tengo historias ahí. Mucha gente no sabe que yo estuve muy metido por 15 años en el sistema educativo En trabajando. educación. También Ajá. es un área que casi nunca cuento por todo lo que hago ahorita, pero es un área que siempre estuvo ahí, ¿no? Y yo sé qué pasa esas cosas, ¿no? O sea, si tú tuvieras ahorita enfrente y lo resumieras para ir cerrando todo este capítulo y todo, si tú tuvieras ahorita un papá, haz un papá. Ahorita lo que hablamos en los últimos 2 episodios ha sido nos hemos echado un clavado adentro, ¿no? De esto y esto, o sea, Ajá. el papá, la madurez, esto. Tienes un papá enfrente con un niño de 2 años. ¿Qué le dirías, papá? Enfóquese en. Ok. Ya. Si tuvieras un niño en la primaria, ¿qué le dirías, papá? Usted enfóquese en adolescente. Papá, enfóquese Ujú, en esto. En la universidad, échele por aquí. ujú. Empecemos por el niño de 2 años. ¿Qué le dirías? En, O antes, en preescolar. preescolar. Ok. ¿En qué me enfoco? O sea, y yo sé que me acabas de decirle que me pusiste el estándar muy elevado, tengo que cambiar yo, empezar a ponerme de Ajá. acuerdo, Sí, 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 sí. revisar mi sistema de valores y todo, sí, 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 pero el niño todos los días se levanta a las 8 de la mañana, 7, y ya está, como decimos, ya está dando guerra, ya está, ¿qué hago? ¿En qué me enfoco? O sea, ahí está, no lo puedo Claro. detener y decir, regreso cuando cambie, no, o sea, el niño En está ese momento funcionando está. todos los días, o sea, está ahí. Preescolar, Sí, ¿qué les digo? preescolar. En todas las etapas nos tenemos que enfocar en la necesidad del niño, ¿no? Ahora, Okey. ¿cuál es esa necesidad? Que esa es la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Ya dijimos que necesidades generales, estar presentes, o sea, todo eso ya lo pasamos. Ya está, ¿Qué necesita ahorita un niño de preescolar? Juego. juego. Para el niño de preescolar es muy importante el juego. El Ujú. juego de roles es básico. Esa es la edad en la que los niños están jugando. Yo soy la maestra, yo soy el profesor, yo Sí, soy el jugador, esto. muy bien. Incluso hasta juegan solos. O sea, ellos Ujú. tienen. Entonces,
aquí sí me voy a meter en un tema a lo mejor un poquito, digamos, espinoso, pero los aparatos electrónicos roban el juego a nuestros No, no hijos, es ¿no? espinoso. Que no vean tele, quítales el iPad, no pasa nada. Yo sí les digo así, así les digo, así, sí, sí, ¿verdad? Yo te lo puedo decir, es difícil porque mis hijas nunca han tenido aparatos electrónicos. O sea, yo puedo decir, Ujú, ahorita tengo una que va a cumplir 15 años, tiene 14, le acabo de dar por primera vez un teléfono porque entró a la preparatoria y entonces le dimos un teléfono, hicimos su contrato y el teléfono es exclusivamente para, no tiene redes sociales, tiene un teléfono que es para comunicarse con nosotros y tiene tiempos, llegando a la casa, ella ya sabe que lo dejan en un lugar establecido, lo conecta, los teléfonos, o sea, todo ese tipo de reglas son básicas. Este tipo de situaciones en edad preescolar, o sea, todo tipo de pantallas sí, roban la imaginación de nuestros hijos. El buenísimo. cerebro, no, nuestro cerebro tiene una, digamos, una manera de funcionar que se llama o lo usas o lo pierdes. ¿Sí? Ujú, Entonces, en esta edad, el desarrollo del cerebro de nuestros hijos es tan importante. Por eso dicen que los primeros 6 años es cuando los niños aprenden. Dicen, su cerebro es de esponja, son esponjitas, todo repiten y todo aprenden. Sí, claro, porque su cerebro está desarrollando específicamente el área de aprendizaje. Mientras más conexiones hagan un niño de preescolar, y cuando hablo de conexiones es que utilice todos sus sentidos. ujú, Un bebé, para meterme un poquito en el tema de pantallas, un bebé es su cerebro estimulado por luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento. Tú que tienes una bebé de 3 meses, te darás cuenta de que ya reconoce la voz de ustedes y hasta voltea si están atrás de ella, su vista trata de hacer ujú. contacto con ustedes, ¿no? Si hay un ruido fuerte, ese es el único temor con el que el ser humano nacemos, que es el de los ruidos fuertes. Ella muestra que se asustó, ¿no? O sea, lloran a veces, ¿no? Y la luz, o sea, si tú apagas la luz y de repente prendes una luz, ese bebé te va a seguir. Ok. ¿Qué tiene el aparato electrónico? Luz, sonido y movimiento. Ok, Estamos dándole un atajo al cerebro de los niños en la actualidad para poder recibir esa estimulación por medio de una pantalla. Como resultado, el cerebro deja de funcionar en ciertas áreas, deja de hacer conexiones, por lo tanto, neuronas mueren. Entonces, perfecto. tenemos a un niño que cuando llega a primaria no se puede concentrar, porque dale luz, sonido y movimiento Está todo todo el tiempo. acelerado, ¿no? La cabeza así todo. Ujú. O sea, y luego dale un libro de hojas blancas con letras negras, o sea, no se va a poder concentrar, o sea, no están aprendiendo, si aprenden a leer y escribir, lo van a memorizar, pero no tienen lectura de comprensión. ¿Por qué? Porque están estimulados, están sobreestimulados. Entonces, lo podemos ver en los adultos, por ejemplo, estos temas de salud mental. Cuando usamos Google Maps o Waze, o sea, antes te fijabas, o sea, nuestro cerebro utilizaba otras áreas para saber cómo llegar a un lugar Y ya no. y ya no. Ya es como, si te explico cómo llegar, no, dame la dirección. O sea, y si un día te quita, has ido 10 veces al lugar, si no tienes tu teléfono, no sabes cómo llegar. O sea, ¿por qué? Porque no lo usamos, entonces perdimos la habilidad de concentrarnos y específicamente la habilidad de orientarse en este caso. Entonces, el niño de preescolar, muy aparte de todo el tema que te dije ahorita, que necesita jugar, específicamente el tema de roles, el ejemplificar roles, el hablar el solo, el crear una casita, el jugar con pocas cosas. Cuando Buenísimo. son bebés, no los sobreestimules. Trae un solo juguete que va un poquito de unas llaves, no las de tu carro porque están sucios, sino esas llaves de juguete grandes que venden esos llaveritos, o sea, algo que pueda morder, que pueda manipular, pero no algo que lo sobreestimule, pantallas, sonidos, luz, todo eso está sobreestimulando y entonces va a llegar un momento en el que ya no sepas qué más darle porque están muy inquietos, ¿no? Entonces es eso y el juego afuera, naturaleza, cosa que poco hacemos Puedo los hacer. papás. Llévalos al parque. Ahorita a mí me sorprende ver a niños de primaria que no saben andar en bicicleta. O sea, es algo y el papá de repente le preguntas y se queda pensando como, no, pues sí sabe, ¿no? Y el otro dice, no, pues no sabe. O sea, no sabe andar en bici, no saben andar en patines, no saben andar en cosas que a lo mejor tú y yo aprendimos como así, pues, o sea, no Pues ya supimos cuándo aprendí. las aprendimos, pero las aprendimos, ¿no? O sea, que sepan nadar, que sepan. Entonces, llevarlos a que trepen, a que corran. Ahorita los niños no saben a veces ni correr. O sea, batallan para correr. Entonces, que sepan hacer ciertas cosas que nosotros decimos, es que los niños de antes, es que salían a la calle. No, o sea, pues, sé intencional.
en llevarlos al Ujú. juego de roles y la actividad física. Eso es sumamente necesario. Y eso es en la etapa de preescolar. Y en la etapa de primaria, ¿en qué me En la enfoco? etapa, en la etapa de primaria, a crear. Ok, Crear. sigue siendo jugar. Acuérdense que la base, no la quiero ya repetir, es el estar presentes, el escucharlos, el verlos. Ujú. Ok, o sea, eso lo vamos a necesitar en todas las etapas, ¿no? De base, de base. Pero, ¿qué necesita el niño de primaria? Necesita hablar mucho. También el niño de preescolar. Necesita que lo escuches bastante. Ok. Para que llegue al punto, o sea, tarda, pero sí. El niño de primaria llega, se sube al carro a veces sin que le preguntes cómo estás, o sea, él no te contesta. Yo siempre le digo a los papás de adolescentes, a una pregunta general vas a tener una respuesta general. Si preguntas cómo estás, te va a decir bien y se Sí. acabó. El niño de primaria, por lo regular, te platica más, no mami, mira, y entonces llegó este niño nuevo. Y estábamos en la clase de mis no sé quién, y la maestra en eso dijo esto. No, no, espérate, pero también pues, uno se desespera, ¿no? O sea, el papá regular, te desesperas un poquito y dices, ajá, y el punto es, o sea, es muy natural, pero no es lo correcto. O sea, lo correcto es que podamos escucharlos y que el mensaje de conversación pueda ser enviado de manera correcta. Nuestros hijos necesitan seguir jugando, seguir creando cosas, que insisto, tampoco es una etapa para partos electrónicos. Si tú quieres que ellos jueguen, que yo también juegue videojuegos, está bien, ponles un tiempo, 40 minutos, 50 minutos. En todas esas etapas necesitan también el sueño, que es muy importante, las rutinas de sueño, pero jugar, crear y conversar es súper necesario en un niño de primaria. Excelente. Yo tengo este ejemplo de una de mis hijas, rápidamente te lo digo, fuimos a un viaje de ciudad, quiero decir, o sea, no era un viaje de playa, era un viaje de ver museos, de caminar todo el día en este destino. Y entonces teníamos, no sé, yo creo como unas 6, 7 horas caminando desde temprano, ¿no? Mi niña más chica me dice, mamá, ya estoy cansada. Igual tus niños todavía están chiquitos, pero no sé si te ha pasado que vienes agarrándolos de la mano o te vienen agarrando el antebrazo y de repente dices, ¿qué me pesa? ¿No? Pues son ellos que vienen así como colgados, como Ya, sí, sí, ya sí. golpeando, arrastrando los pies y esa molestia. Entonces yo le decía como, amor, camina. Entonces se iba con su papá y así estaba, ¿no? Es que estoy muy cansada, es que estoy muy cansada, es que estoy muy cansada. Salimos de ese museo y lo que estaba afuera eran jardines. Ni siquiera, cuando yo te digo un parque, no es que había juegos. Era nada más pasto y un lago. Y ella dijo, miren, un parque. O sea, ella fue así como, hay que jugar a la traes. Vamos a, Ya, agarró vamos. energía ya. Exactamente. Sus hermanas adolescentes, que fue lo primero, no que estabas muy cansada. Bueno, es que ella no es que estaba cansada de que no podía crear, no podía jugar, ni siquiera había juegos ahí. O sea, pero de verdad, le dedicamos no más de 20 minutos ahí, se rodaron. No sé si tú lo hiciste algún día al Sí, rodarte así por la claro, lomita. totalmente. Se rodaron un poquito, se mojó. ¿Qué hizo? El manipular las cosas, o sea, los olores, tus sentidos, o sea, conectó nuevamente, de verdad, el resto del día ya no se quejó. O sea, ella entró a otro museo, ella caminó hasta el hotel, ella comió perfectamente, fue, vino, no se estuvo quejando, pero había una necesidad que a lo mejor ya la adolescente ya no tenía, que igual se divirtieron y nos divertimos los 5 de paso, pero en ella era una necesidad y por eso se estaba quejando, ¿no? Entonces, el niño de primaria necesita seguir creando, seguir jugando y conversar. Que escuches toda su historia. Él necesita eso, o ella necesita eso. Escucharlo, muy interesante. ¿Y a la secundaria? El adolescente. Ahí siempre es como, mira, en la adolescencia se complica más, por ejemplo, un niño o un bebé tiene como sus necesidades básicas muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, Ujú. sabemos que si está llorando, hay pocas razones por las que esté llorando un bebé, ¿no? O tiene hambre, o quiere que lo cargues, o sea, necesita como contacto físico, o necesita que lo cambies de pañal, ¿no? O sea, dices tú, es Ujú. Sí, súper sí, sí. sencillo, cuando llega la adolescencia, encima no te hablan. O sea, si no creaste ese vínculo con ellos, pues el adolescente no expresa mucho, ya su necesidad de conversación no es tan marcada como en la primaria, que quería decirte todos los detalles. Y lamentablemente aquí es donde papá, mamá es donde más queremos conversar. Es donde sí queremos que nos cuenten detalles. Y el adolescente Sí, no, promedio, si tú no conversaste con él en la primaria, dice que no sé qué le pasó a mis papás, ahora quiere que todo le platiques y antes ni me escuchaba, ni quería, o sea, y ahora quiere que ya le converse. Entonces, ahorita su necesidad no es ni conversar, no es ni jugar, la necesidad principal del adolescente es crear un vínculo con sus iguales.
Por eso de repente se vuelven más importantes, ¿no? O sea, como los amigos, dices tú, bueno, o sea, que no te importa lo que yo digo, que te lo tuvo que haber dicho alguien de afuera. O sea, hay mucho de ese tema. Me voy a meter un poquito y yo sé que ya, ¿cómo estamos de tiempo, David? Tú dale, ¿no? Te Bien. escucho. Sí, 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 dale, dale. Yo ya cancelé cita, yo estoy No, aquí tú dale, tú fatigada. dale, tú dale. Te está poniendo bien aquí. En el desarrollo del cerebro de nuestros hijos, ¿se acuerdan que les dije a los 2 años? Hay pasos agigantados, o sea, Ajá. el cerebro no deja de desarrollarse. Hay un área que se llama el área prefrontal, que la tenemos literal al área Oh, sí. enfrente, Ujú, ¿no? ujú. No se ha desarrollado y comienza a desarrollarse en la preadolescencia, adolescencia. Junto con esa, o antes de eso, está la amígdala, que no son estas que tenemos aquí, es un área que está, un lóbulo por aquí, por atrás de la oreja. Y el área de la amígdala son nuestras emociones. ¿Qué sucede en la adolescencia? A pasos agigantados crece la amígdala en el cerebro. A paso lento crece el área prefrontal. El área prefrontal me da dominio propio, me explica el límite y Bueno, sobre aquí todo, no. ajá, sobre todo me enseña la consecuencia, o sea, me ayuda a medir la consecuencia. Ojo, no quiere decir que un adolescente no sepa entre el bien y el mal. Por supuesto que sabe. El problema es que no mide la consecuencia. Por eso yo tengo tantos papás que dicen, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto? ¿No? O no sé si te lo dijeron a ti, como, Oh, ¿pero qué claro. estabas pensando? Me Que no pasó a nos mí, íbamos a también me dar pasó a mí cuenta. Ajá, adolescente. Sí, sí, sí. exacto. O sea, como, ¿qué piensas? Que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Cómo se te ocurrió subirte a ese carro a esa persona ajena? Pero que eso es que no estaba midiendo la consecuencia porque no tiene el recurso para medir la consecuencia todavía. Por Ujú. eso necesita, lo que más necesita, y te va a escuchar así de que, decir, wow, pero lo que más necesita es la guía de papá y de mamá. Un adolescente lo que necesita en ese tiempo es alguien que lo siga guiando y el problema es que a veces en la adolescencia, como se vuelve incómoda la relación, y por otro lado, creo que ya están grandes porque ya no te necesitan de ti para las necesidades básicas. Un adolescente, por ejemplo, el tema de premios y castigos, de que, no, es que yo les enseñé a mis hijos, ya el adolescente tú ya no lo compras, por decir así, te dicen, no, no, pues yo con mi dinero yo compro eso, no, pues no te lo voy a comprar, no, lo consigue. O sea, un adolescente tú ya no lo chantajeas. Ujú. Sí, O sí, sea, sí. él necesita presencia, él necesita una guía y necesita pertenecer. Por eso, si nosotros no le damos eso en casa, si no le empezamos a dar libertad, independencia, el adolescente, acuérdate que se parece al de 2 años. ¿Qué dejó de ser el niño pequeño? Dejó de ser un bebé. El adolescente está dejando la niñez, por lo tanto tiene que dejar las cosas de niño. Entonces necesita más libertad del adolescente. No una libertad sin límites, porque te digo, todavía no mide Sí, la sí, sí. consecuencia, necesita la guía, pero sí necesita el empezar a ser independiente. Es como el niño que a los 7, 8 meses se comienza a empujar del pecho de papá, mamá, porque ¿qué quiere? Bajarse, quiere explorar, o sea, es Ujú. una necesidad el explorar y entonces aprende a gatear y de ahí a caminar. Igual nuestros adolescentes. El problema es que para nosotros es muy difícil. Desde la etapa de bebés es muy difícil papá soltar y decir, es que ya, o sea, ya no es mi bebé, es que ya no quiere estar aquí y lo decimos a veces de juego. Igual el adolescente, a veces el papá nos cuesta trabajo y entonces queremos establecer un límite demasiado cerrado cuando ya le corresponde empezar a ser independiente. Entonces el adolescente necesita independencia, pero sigue necesitando más que nunca alguien que lo guíe, pero ya desde un punto de vista de te estoy acompañando. El ejemplo que yo doy, que es súper amplio, pero nomás Ajá. te lo voy a decir así Sí, fácilmente de sí, sí. acompañamiento, más que alguien que esté como un papá que le está marcando la norma, necesita un entrenador. Mis hijas juegan fútbol, he visto infinidad de juegos los sábados, o sea, sábados completos haciendo juegos. En los intercolegiales, un grupo, o sea, un equipo de fútbol no puede jugar si el entrenador no está presente. Si el entrenador no se presentó, el juego pierde, el equipo pierde por default, porque no Ujú. hay alguien que responsable. Sí. Eso no quiere decir que el entrenador se mete a jugar en la cancha con él, Ujú. aunque quisiera. Sí, sí, sí. Por más que se desbarate y que pégale y córrele y métete y no Eh, viste, no puede entrar. Si se mete, descalifica sí. al equipo o descalifica al jugador. Lo mismo los papás. Entonces estamos guiando de lejos, pero estamos presentes. Pero si yo me meto a querer jugar la vida de mis hijos, lo van a descalificar socialmente y me va a aborrecer por eso, porque tiene la necesidad de ser aceptado en el grupo. Entonces, sigo estando presente, pero Como de lejos. Ahora entrenador, sí como que es, coach, es ¿no? Más un o menos ahí. entrenador, soy un coach más que ya alguien que está ahí presente, caminando, acompañándolo a cada cosa. ¿Por qué? Porque él necesita también independencia precisamente para crecer.
Y eso ya eso es, a lo mejor lo dije mal, no es secundaria y preparatoria, ¿no? Porque es la edad de la adolescencia, no es como que Sí, la sí, la sí, es misma, la ¿no? secundaria y preparatoria. Ujú. ¿Verdad? Y en la universidad, En la universidad ya el hijo lo que necesita más es consejo. un Es amigo. consejo, aprobación. Creo que el tema de amistad ya es como hasta la adultez, o Ujú, sea, no, entendiendo no por adultos 18 años, que yo sé que en nuestro país legalmente es 18. pero más, Ajá. Por ejemplo, el área prefrontal se termina de desarrollar entre los 18 y los 22 años de edad. ujú, De ahí vienen las edades en los diferentes países para considerarse mayor de edad, sí, sí, sí. 18 o 21, ¿no? Ujú, Entonces, yo diría que ya después de los 21 años podemos, que es como cuando ya termina la universidad, es que podemos empezar a ser más amigos de nuestros hijos, amiga de nuestros hijos, pero todavía en la universidad necesitan el acompañamiento y el consejo de papá, mamá, la aprobación de nosotros en las decisiones que están tomando, que son las más importantes de su vida en esa edad. Deciden que van a estudiar, a lo mejor es muy probable que conozcan con quién se van a casar, entonces tú quieres acompañarlo, o sea, el deseo es de que puedas estar ahí y vivir ver a tus hijos vivir plenamente esas etapas, ¿no? Entonces, no soltar una cosa es que yo los acompañe en consejo y otra cosa es cuando somos amigos, que si no me piden consejo ya no lo doy. Pues amigos no somos, todavía soy una figura de autoridad para mis hijos. Si me lo gané en la adultez, voy a seguir siendo una voz de autoridad. Si no me lo gané, no. Pero todavía en la universidad, todavía puedo ser esa figura, porque por lo regular todavía viven en casa, todavía los mantienes, vamos a decir, ¿no? O sea, mientras lo viven en mantengas, me casa, escuchan, ¿no? ajá, estas son las reglas de la casa. Entonces, no sé Fíjate si que, más o menos lo resumí. sí, fíjate que acabo de escuchar un podcast de Andy Stanley y Sandra Stanley de paternidad y precisamente hablaba esto que acabas de decir del entrenador y todo eso, es muy interesante. Órale, Bueno, ok. papás, mucha información, yo sé que hemos hablado más de una hora, así que yo creo que va a ser de muchísima ayuda para todos los papás que están escuchando aquí. Así Hemos es. terminado, muchas gracias por todo. Unas palabras finales que quieras decir, Elena, así. Así, palabras, es que así, hemos hablado muchas cosas, de verdad que este episodio hay que verlo varias veces, los últimos dos episodios hay que verlo varias veces porque es mucha información, procesar y todo, pero hace una palabra final, algo final, así cortito, ¿qué les dirías a un papá si lo tienes enfrente de ti? En una frase, ¿qué le dirías? Les diría que se animen. Les diría que todavía hay esperanza, les diría Vale la que vale pena. la pena incomodarnos, que no, sigan siendo firmes, que lo están haciendo bien, que no hay papás perfectos, los papás perfectos no existen, pero sí existen los papás que queremos mejorar para ser perfectos para nuestros hijos. O sea, somos los papás perfectos para nuestros hijos, pero humanamente no somos perfectos. Entonces, yo creo que Buenísimo, eso diría, deja la culpa, deja las dudas, desde donde estás puedes hacer el cambio. excelente. Muy bien, bueno, Elena, muchísimas gracias por todo. Te puedo contactar en redes sociales, Elena Soria, así en Instagram, ¿verdad? Elena Soria P. Ajá, Tienes un libro también ahí de cría, es tiempo de ser padres, tiempo de también creo ser que das padre, como sí. pláticas o cursos, das ahí también, ¿verdad? Sí, Tienes ahí ajá, todo sí, tengo muchos talleres, clases síganla, en línea. aquí abajo de YouTube pongo su Instagram para que la sigan ahí, en el canal, y ahí tiene muchos materiales y el libro y todo, no lo pueden comprar y toda la cosa ahí, ¿no? Así que Así es. gracias por todo, Elena, y No, al esperamos vernos contrario. pronto por ahí, allá por Tijuana, un día estoy con mi esposa ahí. Claro que Así sí, que claro que sí. saludos y nos Saludos, vemos. sí, gracias a Bye todos. Bye bye. bye. Bye.